Sale. Bueno, chamacos, entonces vamos a empezar con imagenología de la mujer. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya todos conocen esta imagen. ¿Quiénes son? Venga, díganme. ¿Quién es? Adán y Eva. Nada más. ¿Y quién más? Lucifer, ¿no? ¿Lucifer? ¿Quién es Lucifer? ¿O no era él el que la serpiente que les dijo que comieran del fruto prohibido? Bueno, es una serpiente, ¿no? ¿Pero qué forma tiene la serpiente? De humano. ¿Pero de qué género? Ah, mujer. Ah, pues digo, soy una Lucifer, será Lucifera o Luciferina. Es Lucifer, O sea, porque es Lucia Fernando. O sea, el problema se hubiera solucionado si en lugar de comerse la manzana se comen a la víbora. Con eso se resolvió el problema y estaríamos todavía en el paraíso. Y no tendríamos que trabajar, pero bueno, se hicieron bolas. En fin, en el video hay todo un rollo al respecto, pero aquí pues ya en las clases virtuales no hay espacio para todos estos cotorreos. En las clases presenciales sí. Ya volveremos a él para los que repitan el curso. El caso es que bueno, vamos a hablar de métodos de estudio en imagen ginecológica o en la imagen de la mujer. En primer lugar, tenemos las radiografías simples. Y quiero que me digan qué ven en esa radiografía simple, chamacos. Una masa de señal radiopaca, bien delimitada, ubicada en la pelvis. ¿Qué más? Otra característica, la palabra clave secundaria. Con señales radiolúcidas. Heterogénea. Eso, heterogénea. ¿Y qué densidad tiene? De calcio. Eso, cálcica. Entonces, es una masa cálcica, bien delimitada, heterogénea en la pelvis de una mujer. Posibilidades diagnósticas. Venga. ¿Mioma calcificado? Mioma calcificado, correcto. Con mucho, esa es la primera. Y los miomas se calcifican de variadas formas y de variadas maneras. Entonces, sí es un mioma calcificado. ¿Qué relevancia clínica tiene? Pues indica cronicidad, así que si tenemos un paciente con cualquier otra, o sea, al momento se supone que nada, porque es crónico. Exacto, o sea, realmente es poco relevante. Seguramente es una paciente de 60 años o algo así, que se le calcificó el mioma y fin de problema, ¿no? Difícilmente es algo sintomático. Entonces, lo ponemos ahí en reserva, decimos, ok, tiene un gran mioma calcificado, vamos a ver cuál es su problema, qué información clínica nos da, para ver si tiene una relación. ¿Qué otra cosa creen que se podría calcificar así en la pelvis? ¿Un embarazo ectópico? Un embarazo ectópico, pero está muy grande. Un embarazo ectópico podría ser una calcificación como de unos 2, 3, 4 centímetros, ¿sí? Pero sería muy chiquito, más chiquito. ¿Qué otra cosa? Pero está bien, vale. ¿Una mola? ¿Una ¿Deforme? mola? No, Marco. Es improbable. Otra. Solo tiene que recordar qué cosas se calcifican en el cuerpo. ¿Un quiste? Quistes, exacto, quistes se calcifican. Pero este no es un quiste porque no está calcificado. ¿Cómo se calcifican los quistes, Ruth?
¿Cómo se clasifican los quistes? En cáscara de huevo. Ándele, en cáscara de huevo, generalmente, muy bien. Otra posibilidad, díganme. ¿Qué otras cosas se clasifican? Secundaria en proceso crónico inflamatorio. Un absceso, exacto, un absceso, pues ya, un absceso, no se me ocurre qué más. Espérenme, denme una pausa. Hola, estaba negociando en la cena con mi esposa. Ok, sí, pues nada más un ectópico. Cuando se calcifica un embrión, ¿saben cómo se llama? Un niño calcificado. Porque es muy raro, pero un embarazo ectópico que crezca el embrión y que se muera y que se calcifique en la trompa o en la pelvis, tiene un nombre, niño calcificado. ¿Cómo se dice en griego? Litiopedion. Exacto, un litopedio, muy bien. Bueno, entonces por eso se toman placas simples y se toman antes de hacer cualquier estudio complementario. Muy bien. Siguiente estudio que utiliza rayos X es este. ¿Qué estudio es, chamacos? ¿Cómo se llama? Histerosalpingografía. Eso, muy bien. Histerosalpingografía, que significa histero de útero, salpingo de trompas, salpinges o tubas, grafos, descripción. Entonces, se le pone un espejo vaginal a la paciente en rayos X, se le pone el espejo, se pone un tubito a través del cuello, se infla un globito dentro de la cavidad uterina y se mete medio de contraste. Esto tomando radiografías o viéndolo en la fluoroscopía para ver, en primer lugar, que se llene la cavidad y, en segundo lugar, la permeabilidad tubaria. Fíjense que a pesar de todos los avances de la ciencia moderna, este estudio radiológico sigue prevaleciendo como el mejor para confirmar la permeabilidad tubaria. A pesar de todas las herramientas que tenemos al momento actual, este sigue siendo el mejor. Y lo solicitan mucho todavía. ¿En qué casos? En pacientes con problema de esterilidad o infertilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos ver? Pues miren, aquí se ve el defecto de llenado del espejo. Este es medio de contraste en la vagina. Este es el canal cervical. Y esta es la cavidad uterina que se ve como un triángulo. Este triángulo debe tener más o menos esa forma, una trompa derecha y una trompa izquierda, un cuerno derecho y un cuerno izquierdo. Y a partir de ahí debe de opacificarse un hilito como un cabellito, que es la trompa que se dilata en la porción distal, que es la fimbria. Y entonces ya el líquido se libera a la cavidad y se desordena y se desorganiza, y entonces, o puede rodear el ovario, y entonces decimos, ¿hay permeabilidad tubaria derecha o no hay permeabilidad tubaria? ¿Ok? El ultrasonido no puede hacer eso. Por ejemplo, si yo le hago un ultrasonido vaginal a una paciente, le pongo el transductor, le meto la sonda, le inyecto líquido, y ese líquido de pronto lo veo en el fondo del saco posterior, quiere decir que una de las dos trompas está permeable, pero no sé cuál. Entonces, sí se puede saber de manera indirecta, pero no es la mejor manera. Entonces, ese estudio lo abreviamos como HSG, que quiere decir histerosalpingografía. ¿Sale? Bien, el siguiente método diagnóstico, que es muy usado, es el ultrasonido pélvico.
Para el ultrasonido pélvico se requiere la vejiga distendida porque el útero está atrás de la vejiga. Entonces ponemos a la paciente a tomar agua y le distendemos la vejiga para poder ver bien el útero. Entonces en esta imagen se ve la vejiga aquí arriba en un corte longitudinal, la cabeza de la paciente para acá, los pies para acá. Vemos la vejiga y aquí este es el útero, miren. Estos son los ecos que corresponden a la vagina. Este es el cervix. Este es el segmento uterino. Y este es el cuerpo y fondo uterinos. Esa es la textura del miometrio. Más o menos así, homogénea, con puntitos blancos y puntitos grises. Y aquí atrás tenemos una lesión anecoica con reforzamiento posterior, que es un quiste, correcto. Atrás del quiste, atrás del útero, ¿qué hay? Pues el recto. Y entonces ahí ya no puedo obtener información relevante. Y acá atrás tampoco puedo obtener información relevante. Entonces sí veo que hay un quiste y a veces puedo ver líquido libre arriba del útero o en el fondo del saco posterior. Y esos son signos muy importantes. Cuando las pacientes están muy gorditas o cuando las pacientes no toleran la vía oral o están desesperadas o cuando queremos tener información más detallada del útero y los ovarios, el paso que sigue es hacer un ultrasonido transvaginal. Entonces ponemos un transductor en la vagina y como estamos más cerca podemos ver el útero con mejor resolución, siempre y cuando el útero no esté crecido. Si el útero mide más de 10, 12 centímetros, ya valió porque me queda muy lejos del transductor y entonces no lo voy a ver bien y es mejor verlo por vía abdominal o pélvica. En este caso, este es el útero en un corte longitudinal, pero aquí es un caso especial porque esto que ven aquí no es normal, es una sonda. Esta sonda es como la que usamos en las histerosalpingografías. Se mete también la sonda en la cavidad y se llena con líquido. Este estudio se llama histerosonografía o histerosalpingosonografía y la abreviamos con 2 S, HSSG. ¿Y esa para qué sirve? Para estudiar la cavidad uterina. O sea, lo mismo que vemos acá arriba en esta histerosalpingo, lo vemos aquí abajo, pero llenamos con agua y miren esta cavidad uterina, en lugar de estar toda llena negra de líquido, ¿qué tiene? ¿Qué ven? Una masa hiperecoica. Una masa hiperecoica, o vamos a decirle isoecoica comparado con el resto del miometrio. ¿Qué creen que puede hacer? ¿Un mioma? Un mioma, pero de localización submucosa. ¿Qué otra cosa puede producirse ahí en esa localización? Un pólipo endometrial. Y bueno, tal vez por ultrasonido no podemos diferenciarlo. Aunque uno viene del miometrio, del músculo, y el otro viene de la mucosa, pues a lo mejor no lo puedo diferenciar, eso le toca al patólogo. Pero lo que sí queda a la vista ahí es que hay una lesión intracavitaria, circular, isoecoica comparada con el resto del músculo y que puede ser un mioma submucoso o un pólipo endometrial. Pero entonces, fíjense qué diferencia de resolución del miometrio, del cervix, comparado con un ultrasonido pélvico. Pero también depende mucho, 1, de la vejiga que esté bien distendida, no demasiado. 2, que la paciente no esté muy obesa. Y 3, la calidad del equipo. Se le achaca, como ya les he comentado, que el ultrasonido depende mucho del radiólogo, pero la verdad no es tanto eso, ¿eh? Son 3 factores que dependen de la calidad de la imagen del ultrasonido. El paciente, una paciente obesa es muy difícil de obtener una buena imagen. El equipo, porque hay equipos baratos,
medianos y caros, o sea, muy finos. Y ahora sí, el radiólogo, que también hay radiólogos baratos y radiólogos más finoles. Entonces, depende de la habilidad y de la experiencia del sonografista o el radiólogo. El siguiente método de estudio que tenemos para estudiar una lesión ginecológica es la tomografía, pero ese ya es un paso más avanzado. Ese no lo vamos a usar de rutina en ginecología, solo lo vamos a usar para estudiar algún tumor, sus características, cómo se comportan con el contraste, dudas que no podamos resolver con estos métodos que son los más convencionales. Hay otro método diagnóstico también que se puede utilizar, que es la resonancia magnética. ¿Y qué creen? La reso rifa más que la tomografía. Porque si ustedes comparan estas tres imágenes de resonancia, pero vamos a ver esta, miren. Este es un corte sagital. Entonces, cuando ustedes tengan tres imágenes o muchas imágenes de una modalidad, tanto tomografía como la resonancia, busquen una imagen clave. Y entonces la primera imagen y más fácil de entender en resonancia es este sagital, en donde localizamos inmediatamente el pubis, que es este, la vejiga, que es esta, y atrás de la vejiga el útero. Atrás del útero está el recto y todo lo que lo rodea, lo blanquito en este caso, es grasa. ¿De acuerdo? Fíjense el útero, qué bien se ve, el miometrio, la capa del endometrio, pequeños quistes de endometriales en el canal cervical y una lesión hipointensa. Ahora, ese corte en un nivel transversal, podemos ver claramente la cavidad que tiene el líquido, es esta imagen hiperintensa, es la cavidad uterina, el mioma y cómo está deformando y comprometiendo la cavidad. Hacia el lado pues ya tenemos gas en el recto. El gas, acuérdense que es hipo. Ahora comparen esta imagen con la tomo y vean la imagen sagital. Vean esa imagen sagital y compárenla con esta. Está el pubis, está la vejiga, está el útero con densidad de partes blandas, la grasa que lo rodea, un poco de gas en el recto y el coxis. Entonces, si se fijan, la resolución de partes blandas en la cavidad pélvica es muy superior en resonancia magnética. Entonces, cuando nos queremos poner serios en pelvis para ver el grado de actividad tumoral de una lesión, la resonancia es más útil que la tomografía. Nada más que ya sabemos que es un poco más cara y no en todos lados hay resonancia, pero sí en todos lados hay tomografía. Vean estos cortes, este corte axial, los huesos de la pelvis, de la cadera. Vean el gas del intestino y el útero. Entonces, pues sí, se ve aumentado de volumen, se ve con densidad de partes blandas, pero no tengo la calidad de información que me da la resonancia magnética. ¿Alguna duda o pregunta, chamacos? Ok, entonces esos son los métodos de estudio que tenemos que aprender a usar en la cavidad pélvica en mujeres, o sea, ginecológicos. Y luego tenemos que ver qué patología es la que tenemos que aprender a diagnosticar. Y como siempre, es la inflamatoria, tumoral, vascular y congénita. Inflamatoria. ¿Cuál es la patología inflamatoria más frecuente de los riñones? Díganme. ¿Cuál es la patología inflamatoria más frecuente de los riñones? ¿La pielonefritis? Eso, la pielonefritis o IBUS. ¿Y qué estudio le pedimos a una IBU? Ninguno. Sí se pueden ver algunas cosillas, que si aumento de volumen del riñón, que si un poquito de líquido alrededor, pero no lo vamos a pedir porque le vamos a dar tratamiento con laboratorio, con urocultivo, le damos tratamiento y fin del problema.
Entonces, en caso de ovarios, ¿cuál es la patología más frecuente de la pelvis femenina? La enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Cómo se traduce eso? Pues puede ser desde una infección leve, vaginal o cervical, o puede ser un proceso ovulatorio doloroso que se asocia a congestión pélvica, un poquito de líquido en fondo del saco por la ruptura de un folículo, los famosos cólicos menstruales, etcétera. Eso es lo que llamamos EPI. No necesariamente infecciosa, puede ser nada más una situación hormonal. Hay un síndrome de la ovulación dolorosa que se llama ¿cómo? ¿El Mittel's Merge? Ese mero, Mitchell, o esa cosa, sí, suena como michelada, sí, es ese. Entonces, esa es una EPI y eso no necesariamente le pides estudio, pero si se lo pides, ¿qué vas a ver? Pues nada, un poquito de líquido libre por ahí, así como 1 mililitro, 2 mililitros, nada relevante, ¿no? Entonces, lo que sí puedes llegar a ver es ya una complicación más grave de la EPI, que sería un absceso, pero si ya es dolor, fiebre, un cuadro mucho más aparatoso, y la inflamación crónica de las trompas, en cuyo caso se colecta líquido, y eso se conoce como hidrosalpinx. Fuera de ahí, realmente no puedes tener más información de relevancia. Luego, ¿por qué otras causas piden el ultrasonido pélvico? Por alteraciones menstruales en las que interesa ver el útero y los ovarios. ¿Qué nos interesa ver del útero? Su forma, tamaño, situación, ecogenicidad, y si tiene o no actividad endometrial, y cómo está el miometrio, si tiene tumores o si tiene quistecitos, etc. Y entonces tenemos que aprender a diferenciar tumores benignos de malignos de útero. La inmensa mayoría de los tumores uterinos son benignos, o sea, son miomas. También se les llama miomas o fibromas. Hay de variados tamaños, o sea, hay múltiples, hay de 1 centímetro y hay de 1 metro, no tanto. Pero, y hay también múltiples miomas de variados tamaños y variadas localizaciones. Los radiólogos viejitos dicen miomas de grandes elementos. A mí nunca me gustó eso porque no suena como nada descriptivo. Nada más pongo mioma y de tantos tamaños, o de qué tal tamaño, ¿no? Pero hay una asociación que se llama la FIGO. ¿Alguien sabe lo que es la FIGO? Es la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Y esa determina los parámetros de ciertas cosas en sus congresos. Entonces, hay una cierta descripción de los miomas uterinos acorde a la FIGO, que se los voy a dejar que los revisen. Porque son como 7, 8 o 9 posiciones, no sé, ya ni siquiera los reporto así. Nada más pongo, porque luego es una matriz, por ejemplo, que mide 20 centímetros y tiene infinitos miomas. O sea, no voy a estar reportando uno por uno. ¿Qué más da? O sea, la paciente, ¿cuál es la sintomatología más frecuente de los miomas uterinos? ¿Qué me dice? Dígame. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente de los miomas uterinos? Anemia. Anemia. Suelen dar cólicos, suelen producir aumento del sangrado, que en términos ginecológicos se llama hipermenorrea o o polimenorrea o hiperpolimenorrea o hiperproiopolimenorrea y todas esas mafufadas que inventan los ginecólogos. Eso ya les tocará verlo cuando les lleven gineco. Se traduce en sangrado abundante o frecuente. Y eso hace que los pacientes tengan anemia, es una anemia crónica. Entonces son pacientes que llegan que tienen 8 de hemoglobina, 9 de hemoglobina. La causa más frecuente es miomatosis. Punto. Y en el hombre, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia, chamacos?
Venga. Ya lo Cáncer de saben porque colon. eso les he dicho en clase. Se los dije en la primera clase, yo creo. ¿Tienen Alzheimer? Cáncer de colon. Eso, cáncer de colon, chamacos, cáncer de colon. Bien. Entonces, anemia en masculino ruco, cáncer de colon. Anemia en femenina ruca, miomatosis uterina. ¿Ok? Es decir, de más de 40 años. Es así como en términos generales. Bien. Entonces, tumores malignos de útero. Puede ser del miometrio, que son muy raros. ¿Y cómo se llaman los tumores malignos del músculo uterino? Venga. ¿Cómo se llaman los tumores benignos del útero? Mioma, los benignos. Miomas o leiomiomas. ¿Y los malignos? ¿Miosarcoma? Claro, sarcomas uterinos. También hay, pero es mucho menos frecuente. ¿Y cómo se ven? Pues son feos comparados con los miomas, que son bonitos. Pero en realidad, pues sí, el sarcoma será más, su presentación será más irregular. Bien. También tenemos el cáncer de endometrio. Y ese produce generalmente sangrado, no tanto anemia, porque no le da tiempo a que le dé anemia a la paciente, pero produce sangrado en pacientes posmenopáusicas. Si una paciente tiene 60 años, ya no regla y empieza a sangrar, una de dos. O está tomando medicamentos hormonales que la están haciendo sangrar, o tiene cáncer de endometrio. Y entonces hay que hacerle un ultrasonido vaginal para ver si el endometrio está grueso y feo. Y si no, una resonancia magnética para ver su endometrio. ¿Ok? Suena muy drástico y un ginecólogo me regañaría porque diría, ay, le están enseñando a los muchachos nada más como 3 diagnósticos. Pues es que son los 3 que van a ver toda su vida, a menos de que hagan gineco. Entonces yo trato de transmitirles lo más frecuente, lo demás háganse bolas. Es decir, ya llevarán gineco, ya llevarán las demás materias y les van a explicar con más detalle todos los posibles diagnósticos diferenciales. Pero a este nivel en el que estamos con ustedes, es lo que tienen que aprender. Bien. Luego tenemos patología tumoral de ovarios, que son benignas y malignas. ¿Cuáles son los tumores benignos de ovario? ¿Cistadenoma? Cistadenoma. Y los malignos, pues cistadenocarcinoma. ¿Y cómo los diferenciamos? Pues no los diferenciamos, se lo mandamos al patólogo y que se haga bolas. Así de sencillo. Sí es cierto, hay parámetros que te orientan a que si esto, que si lo otro. Y aquí hay un problema porque hay una clasificación que se llama GRADS. ¿Qué es el GRADS? ¿Quién me dice? ¿Nadie me va a decir qué es el GRADS? Quiere decir que Es nadie como vio el el de video. CORATS de COVID, pero G de ginecológico. Bueno, tibio sí. Pero también hay para tiroides, hay TRADS. Y para hígado, que en inglés se dice liver, hay LIRADS. ¿Y de dónde salieron esas mofadas del RADS? ¿Quién sabe? De mama, de la patología mamaria, que fue donde se hizo la clasificación BRADS, que quiere decir Breast Imaging Radiology System Report. Entonces, ya para el martes van a haber visto el video de mama y entonces ya van a entender qué es el BRADS y lo vamos a discutir ampliamente porque eso es lo que sí tienen que saber usar. Cuando me hablen y me digan, doctor, le hicieron un ultrasonido a mi mamá y estamos asustados, les voy a decir, a ver, ¿qué BRADS te dieron? 2, no te apures. 3, hay que revisarlo. 4, hay que hacer biopsia. 5, hay que hacer biopsia. O sea, se ve la diferencia entre 4, hay que hacer biopsia. Y 5, hay que hacer biopsia. ¿Se entiende la gravedad? 6, ya le hicieron biopsia, ya tiene diagnóstico de cáncer y se le va a hacer un manejo médico. O sea, control, pero ya tengo el diagnóstico histológico. Así funciona el BRADS. 1, normal.
2, anormal, pero claramente benigno. 3, dudosón, muy probablemente benigno, 98% de seguro de seguridad que es benigno, pero hay que hacer seguimiento. No vaya a ser el diablo. 4, hay que hacer biopsia. 5, hay que hacer biopsia. 6, ya le hicieron biopsia y está mal. ¿Ok? Entonces, así como se usa el BRATS en mama, se usa el GRATS y entonces ya lo entienden. Encuentro una masa anexial que no es un quiste, bueno, es un quiste simple. GRATS 1. Es un quiste con ecos en el interior que parece que sangró, una endometriosis o un quiste hemorrágico. GRATS 2. Es un quiste que tiene septos y trabéculas, pero no tienen vascularidad con el Doppler. GRATS 3. Le hacemos un seguimiento en 6 meses. A lo mejor en 6 meses ya desapareció. Si en 6 meses aumentó, pasa a GRATS 4. Si en 6 meses está igual, en 6 meses más nos vemos. ¿Me explico? ¿Entienden? Que es un quiste complejo con tabiques y nódulos murales. Oh, hay que hacer biopsia, porque puede ser un cistaenocarcinoma. Es un quiste complejo con tabiques, con nódulos murales y con flujo en los nódulos al Doppler. Hay que hacer biopsia. Es un GRATS 5. Así es como se usa la terminología BRATS. ¿Lo entendieron? Bien. Vasculares a nivel pélvico son raras. Hay varices que se ven en las multigestas, que tienen venas muy gordotas y dilatadas, pero se acompañan a una enfermedad pélvica inflamatoria crónica. Casi nunca hay tumores, aneurismas. Pues no, realmente no pelan. Congénitas, ahora sí. Ahí lo que tienen que estudiar son las anomalías. ¿Qué? ¿Cómo se llaman? ¿Anomalías qué? ¿Un apellido? Müllerianas. Eso, anomalías müllerianas, porque tienen que ver con el desarrollo embrionario urogenital. Entonces tienen que revisar un poquito de embriología para ver por qué se llaman müllerianas. Y estas derivan en variantes anatómicas de la división uterina, que vamos a ver ahorita un poquito más. Pues ahí dice müllerianas. Qué chiste. Bien. ¿Qué más? Pues ya, ¿ven qué fácil es gineco? Ya acabamos, ya voy, buenas noches. No voy a cenar. Entonces, el método más utilizado, ultrasonido pélvico, que requiere una buena vejiga que tenga, digamos, unos 300, 400 cc de líquido de orina. Pero aquí hay un detalle, no es lo mismo que una paciente de 20 años llene la vejiga de orina a que una paciente de 75 años que dio a luz 10 bebés no tolera la distensión vesical y se le va a salir la pipí porque tiene cistocele. Entonces, pues no es igual. Entonces, lo que yo le digo a las chicas que me asisten, y mira, tú pregúntale a la paciente, ¿tiene ganas de orinar? Sí. ¿Cuánto tiene del 0 al 10? Si te dicen 9 o 10, ya están súper listas. Si te dicen 8, ya pásamelas. No importa si tiene 20 cc o tiene 500 cc. Es lo que la paciente tolera. Entonces yo creo que hay que individualizarlo. Por ejemplo, esta vejiga, si se fijan, es de una chica de 25 años, pues esa aguanta un chorro. Entonces, ¿qué pasa? Pues tiene la vejiga bien distendida, debe tener como unos 300 centímetros cúbicos, en un corte longitudinal, y aquí está un corte transversal. En el longitudinal podemos ver el útero, lo medimos, y aquí sabemos que el útero mide más o menos 8 por 4 por 3. Según antecedentes, quiere decir que si la paciente ya es gesta 10 para 10,
pues es poco probable que mida 8 centímetros. Generalmente está más grande el útero. ¿Qué buscamos? Pues el cervix, que es este, el fondo, cuerpo y fondo uterino, si hay o no reacción endometrial, y ya, lo demás no nos deja ver. Y en el corte transversal, fíjense la diferencia, la vejiga en el corte longitudinal se ve como balón de fútbol americano. Y en cambio, en el corte transversal se ve simétrica. A grosso modo, ese debe ser un parámetro para que se ubiquen. ¿Sale? En el corte transversal, pues ya medimos el útero, aquí está un ovario derecho, el izquierdo no se alcanza a ver. Los ovarios miden de 2,5 hasta 5 centímetros, pero se les calcula el volumen. Se calcula el volumen en 3 dimensiones, se multiplica por 0.52 y nos dice cuántos centímetros cúbicos tiene. Y más o menos tiene que andar entre los 12 y los 15. ¿Ok? Luego, la otra forma de exploración es con un transductor endocavitario, que es este el caso. Entonces, se protege el transductor con un condón, se acerca a través de la vagina y podemos ver el útero con más detalle. Pero, como les decía, un útero que esté por arriba de los 10, 11 centímetros ya queda muy lejos del transductor y ya no lo podemos ver igual de bien. La otra cosa que podemos ver muy bien con el ultrasonido endocavitario y pélvico es los ovarios. Pero acuérdense que los ovarios van a estar cambiando su morfología y consistencia de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual en que se encuentre, igual que el endometrio. Entonces, miren, este es un ultrasonido vaginal. Aquí está el cervix. Aquí tiene 3 pequeños quistes en el cervix. Esta es la línea media del cervix. Y aquí está la cavidad endometrial, que va a estar cambiando según la etapa del ciclo en la que se encuentre. Por ejemplo, este endometrio está grueso y está próximo a la fase descamativa. Pero fíjense cómo es homogéneo, es más hipoecoico en el centro, mide 10, 11, 12 milímetros de lado a lado. Miren la textura del miometrio. Si estos quistecitos estuvieran, en lugar de estar en el cervix, estuvieran en la pared del útero y le pongo el Doppler y no son vasculares, entonces mi paciente tiene adenomiosis, que es otra enfermedad diferente. Y es una enfermedad poco frecuente, difícil de diagnosticar por ultrasonido porque no es tan fácil de ver. Por otro lado, vean este otro endometrio. Está grueso, le decimos trilaminar, una parte gruesa, que es el endometrio interno, una parte externa, que es el endometrio externo, y la línea en donde se juntan las dos mucosas del endometrio. Es un endometrio trilaminar. Este estudio es una histerosonografía. Aquí está el útero, se inyectó líquido y miren qué les parece esta cavidad. Está totalmente irregular y en algunas partes está gruesa. Entonces aquí hay un engrosamiento del endometrio que puede ser una hiperplasia o pueden ser pólipos endometriales. Qué curiosa imagen, miren, vean, se parece al Batman. No quiere decir que siempre se vea así, ¿verdad? Pero vean, este es el líquido y aquí esto es anormal porque debería de verse lisito. Estos chipotes, estas arrugas son pólipos endometriales. Vean, este es un endometrio normal en una paciente que tiene líquido en la cavidad. El líquido es anecoico, vean. Vean en el endometrio qué bonito se ve, aunque se veía mejor en la imagen previa. Ahora vean este otro endometrio. Tiene un chipote. Y ya quedamos. Esto puede ser un pólipo o un mioma submucoso. Cuando el endometrio está grueso, ecogénico, como este otro que les estoy mostrando, pues es una hiperplasia endometrial. Si le pongo el Doppler, no se debe de pintar. Si veo esto y le pongo el Doppler y se pinta, malo. Eso puede ser un cáncer endometrial y hay que hacer en grado biopsia.
Y si veo una proliferación geométrica irregular, también puede ser un cáncer endometrial. Entonces, estos son los diagnósticos que tienen que aprender a hacer de la cavidad uterina. Como pueden ver, no son tan difíciles ni son tantos. Y son lógicos. Bola, pues, pólipo contra mioma. Endometrio grueso, hiperplasia contra cáncer. Si tiene flujo, es cáncer. Si no tiene flujo, es hiperplasia endometrial. Si esta paciente, por ejemplo, tuvo una menorrea de 6 semanas con prueba de embarazo positiva y empezó a sangrar, pues esto es un aborto en evolución, quiere decir que está abortando restos ovulares. Entonces es un tanto lógico. Vean esta resonancia magnética y vean la primera imagen. ¿Qué reconstrucción es? ¿En qué plano está? ¿Quién me dice? ¿Es sagital? Correcto. Vean el pubis. El hueso compacto del pubis que no tiene señal, la médula del pubis, y esto blanco, ¿qué es? Vejiga. Vejiga. Entonces aquí está el útero. Si ese es el cervix, que se ve hiperintenso, porque tiene líquido, este es el miometrio, este es el endometrio interno, esta zona oscura, y en la cavidad endometrial hay algo raro, feo, heterogéneo, hiperintenso, y si le pongo gado y se pinta, ¿qué es? ¿Sí? Ruth, ¿qué es? Cáncer. Cáncer endometrial, exactamente. Y si no, ¿qué más podría ser? Pues restos ovulares, depende del contexto clínico. En cambio, vean esta tomografía. Vean el corte sagital. ¿Para qué les gusta? Venga, hagan el diagnóstico. Para pólipos. Pero los pólipos son en el endometrio nada más. Y aquí tenemos el útero grande y con muchos chipotes. Entonces, ¿qué son? Miomas. Miomas. Miomatosis de pequeños y de grandes elementos, como dirían los radiólogos viejitos o los ginecólogos viejitos. Yo nada más digo miomas, es una miomatosis. ¿Cuántos tiene? Pues sepa la bola, o sea, no los voy a contar, o sea. ¿Cuándo es relevante contarlos y ver el tamaño y su localización? Si es una paciente que no se ha embarazado y tiene miomas y quiere hacerse miomectomía para tener la posibilidad de embarazarse. Entonces sí, hay que ser muy cuidadoso, muy detallado, decir cuántos miomas tiene, su localización, pero no va a ser con tomografía, va a ser con resonancia. Los miomas suelen ser sólidos con densidad de partes blandas, pero a veces se calcifican, como en este caso. ¿Ven las calcificaciones? Y también pueden producir degeneración hialina, o sea, pueden tener líquido en el interior. Y podrían llegar a confundirse con un quiste de ovario, pero no es frecuente porque es un tumor predominantemente sólido con algunas áreas líquidas. Degeneración hialina o necrosis. Pueden producir necrosis y hemorragia en etapas agudas con dolor, pero en las crónicas hacen degeneración hialina. Vean el ovario derecho, vean el ovario izquierdo y el útero con miomas, o sea, el diagnóstico miomatosis. Miren qué bonito útero. Es un útero en anteflexión. La mayor parte de los úteros son así, pero alguno que otro está como este. Vean el útero, ¿dónde está? En retroflexión. ¿Y es malo, doctor? Pues no, así lo usa. Así lo usa, así le nació para atrás. Vean qué bonita se ve la cavidad endometrial, vean cómo se ve el miometrio, vean cómo se ve el endometrio interno, que es esta capa oscura, el cervix, miren qué bonito se ve, la vagina, y un detalle importante. Fíjense cómo la grasita, toda esta grasa, nos permite tener muy buen detalle separando lo que es la vagina y el útero. Esto es importante porque cuando hay un cáncer cérvico-uterino o un cáncer de recto que afecta a la que ya invadió, que se extendió,
se borran los planos grasos. Very important. ¿Ok, chamacos? Bien. Miomas, pues ya les digo, hay con degeneración hialina, con necrosis, de variados tamaños. Por ejemplo, este es un útero con un miomita como de 1 centímetro. Las posibilidades de que eso produzca síntomas son muy pocas. En cambio, también depende de la localización, ¿eh? Porque puede ser chiquito, pero está submucoso y produce mucho sangrado. Puede ser muy grandote, pero está subseroso, o sea, muy por fuera y no produce molestias. Vean, así se ven los miomas de variados tipos. Submucosos, intramurales, subserosos. ¿Ven? Este grandote, pues este no da síntomas. A menos de que se tuerza. Si se tuerce, está pediculado y se tuerce, sí podría dar un cuadro de dolor abdominal. Y entonces, aquí están las localizaciones, pero no son de la FIGO, que les digo que es más detallada. Y miren, así se ve, pues, ¿qué ves? El útero y una bola sólida, que puede ser muy sólida, calcificada. ¿Y cómo se ve en tomografía? Pues así, miren. La cavidad uterina y múltiples bolas, algunas de ellas con calcio. ¿Ven? No tienen chiste. Y miren, otras calcificaciones en placa simple. ¿Ven? No tienen chiste. ¿Ven por qué no me angustio con gineco? Vean, esa rezo. Vean la vejiga, vean el cervix y vean el fondo uterino, grandote y heterogéneo. Miomas. El chiste nada más que sepan diferenciar sólido, quístico. Y miren, por ejemplo, este es el ovario derecho, con todos estos folículos. Este es un mioma y esta es la cavidad uterina que está toda deformada. Les decía de un diagnóstico de adenomiosis, cuando las glándulas que producen secreción en el endometrio se encuentran metidas en la pared, se produce este síndrome de adenomiosis. Fíjense cómo en ultrasonido es muy difícil diagnosticarlo. Se ven pequeñas lesiones heterogéneas, hipoecoicas, pero muy chiquitas, muy finitas. El diagnóstico es bastante difícil, pero miren, así se ve en una histeroscopía, cómo están las glándulas metidas hacia el miometrio. Pero miren en la resonancia cómo es más fácil verlas. Corte sagital, vejiga, útero con múltiples infinitas pequeñas imágenes quísticas y un quiste de ovario. Esto es adenomiosis. CACU. El CACU se debería de diagnosticar rápida y fácilmente con un Papa Nicolau, pero las pacientes no se hacen el Papa Nicolau y entonces llegan cuando ya tienen una coliflor como esta. Entonces, los métodos de imagen que nos van a mostrar es el ultrasonido, aumento del volumen del cervix. Si es transvaginal, es un aumento del volumen del cervix, como aquí. Si es tomografía, vean un corte sagital, nada más que ahora está viendo para acá la paciente, es el pubis. El útero, el fondo uterino más o menos bien, pero aquí ya valió gorro. Vean cómo hay un plastrón, una bola enorme, pérdida de los planos grasos, es un CACU avanzado. Y aquí en esta reso tenemos el pubis, la vejiga, el útero bonito, pero el CACU. ¿Lo ven? Bolota. Y el recto comprimido. Aún así, la grasita se alcanza a separar los planos grasos. Entonces, tal vez con suerte no hay invasión al piso pélvico. Y eso es importante para la clasificación TNM y para evaluar el pronóstico de la paciente. Cuando en realidad lo podríamos detectar en una etapa temprana con un Papa Nicolau y hacer lo necesario para no llegar a estas situaciones tan extremas. Entonces el CACU, pues vean cómo se ve el CACU por aquí, CACU por acá, por todos lados. Ovarios. Los ovarios están vivos
Y al estar vivos, tienen dos partes, lo que se conoce como el estroma, que es el centro, y lo que van generando son pequeños folículos que están en la periferia. Los folículos les dicen quistes indebidamente, porque la gente, las mujeres se asustan porque dicen, tengo quistes en los ovarios. O sea, a eso se dedican sus ovarios, señor. Eso es de eso viven, o sea, producen folículos. Les decimos quistes, pero son folículos, no está enferma. Así es lo normal. ¿Cuándo es anormal? Bueno, pues cuando tienen muchos o cuando son grandes. ¿Cuánto es muchos y cuánto es grandes? Es lo que tenemos que afinar. Por ejemplo, vean este ovario. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folículos. Y el estroma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folículos. Oh, tiene varios poliquísticos. No, señora. Así son los ovarios, señora. Es que me dijeron que tengo varios poliquísticos. No, señora. El síndrome del ovario poliquístico es una entidad diferente. Entonces, es una entidad que el médico tiene que tratar con cuidado, porque el síndrome del ovario poliquístico es un diagnóstico complejo que se hace con clínica, laboratorio y ultrasonido. La clínica, pues suelen ser mujeres barbonas. Bueno, quiero decir, hipertricosis. Laboratorio tiene exámenes de elevación de hormonas. El ultrasonido, ahora sí, debe tener ciertas características, que es lo que a mí me interesa. ¿Qué es lo que me interesa de un SOP? Me interesa lo siguiente, que el ovario tenga al menos una de las siguientes características. 12 o más folículos entre 2 y 9 milímetros de diámetro. 12 o más. Volumen ovárico aumentado de más de 10 milímetros. Aquí hay discusión. Unos dicen que son 10, otros dicen que son 12, otros dicen que son 11. Hay congresos dedicados al puro síndrome de ovario poliquístico. Nada más para que se den una idea. Cómo cambia esto de año con año. Pero bueno, entonces ya sabemos que un ovario de más de 10 centímetros cúbicos ya es sospechoso. No debe utilizarse la apariencia subjetiva, que es lo que hace todo el mundo. La distribución de los folículos no es relevante. El aumento de la congenicidad o del estroma no se incluye en la definición. Y miren, aquí están los ovarios. Ven, aquí está, este sí tiene 26 folículos, ¿ya? Ese sí es un ovario poliquístico. Pero es el ginecólogo quien tiene que aventarse el rollo de estudiar a este paciente. Entonces, ¿yo qué hago? Yo reporto ovarios con intensa actividad, moderada actividad o poca actividad. No sé qué opinen los ginecólogos al respecto, pero yo no me voy a meter en diagnósticos de ovario poliquístico, que es lo que hace todo el mundo. Me cae gordo. Pues yo nada más pongo ovarios y ya si me quiero poner fino, les digo que tiene menos de 10 folículos o más de 10 folículos. Una cosa que tienen que tener en mente, muy importante, el líquido libre. El líquido libre puede ser poquito o puede ser mucho. ¿Y cuáles son los diferenciales del líquido libre? Eso lo tienen que tener en mente todo el tiempo. 1, ovulación reciente. Oiga, doctor, pues tiene como 500 mililitros. ¿Será que ovuló? Ay, no chifles. O sea, ¿qué quiste o folículo va a tener 500 mililitros, ¿no? 200. ¿Cuánto le va a salir a un folículo? Pues 2 mililitros, apenas si se va a ver. Entonces, no, hay que estar atentos, es algo más. Puede ser una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria. Sí, a lo mejor un folículo se rompió y sangró un poquito. ¿Así? No, es mucho. Así, bueno, pues así sí es por vía vaginal y es un poquito de líquido alrededor y no tiene mucho dolor abdomen agudo, bueno, entonces sí puede ser una EPI. Vigilancia y observancia. Ascitis, pues se va a ir a las partes más declives, así como esta, no poquito, sino muchote. Endometriosis, que es sangre libre en la cavidad por pequeñas placas de endometrio que están implantadas en el
en el peritoneo. Y esto, ojo, mucho, ojo, embarazo ectópico roto. Si se les da un embarazo ectópico que no diagnostiquen, se va a morir la paciente y va a ser culpa de ustedes. Entonces, piensa mal y acertarás. Siempre piensen en la posibilidad de embarazo ectópico cuando es una mujer en edad fértil. Que dice que no conoce varón, no le crean. Que dicen que es monja, no le crean. Que diga lo que diga, no le crean. Saquen a la mamá del cuarto y le preguntan, mija, ¿de veras no has tenido sexo? Porque hay la posibilidad. Ay, no, sí, pero no le diga a mi mamá. Ok, no le digo a tu mamá, pero sí puede ser un ectópico. Ojo con eso, chamacos. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues le hacen una prueba de embarazo. Pero si tiene una prueba de embarazo positiva, con líquido libre y dolor, no la dejen ir hasta que la vea el ginecólogo. ¿Les queda claro? Bien. El ectópico puede estar en varias partes, puede estar en el canal cervical, puede estar en la trompa, puede estar en la fibra y puede estar en la pelvis, puede estar libre. Y los signos sonográficos van a depender de esas posiciones. A veces se alcanza a ver el embrión y se puede ver actividad cardíaca del embrión en el anexo, en el ovario, pero a veces no se ve, nada más se ve un masacote y líquido libre. Quistes, si hablamos de los quistes simples, hemorrágicos, complejos, y en la página de Biología System está muy bonita esta lámina explicando estas diferentes composiciones y complejidades de las lesiones quísticas de ovario. Aquí está la clasificación GIRADS, se las dejo de tarea, está en el otro video, también está en este, aquí está la lectura, aquí están las clasificaciones, obvio, van a venir en el examen con esto. Tumores ováricos benignos, tumores malignos, ya hablamos, senocarcinoma, y los BOT o botomas son los border ovarial tumors, borderline, que no sabemos si es o no es, para eso sirve el GIRADS, para clasificarlos. Los tumores con grasa, que son los teratomas, que hay chimuelos y hay teratomas con dientes y sin dientes, o teratoma molacho. Este sí tiene dientes, pero no todos van a tener dientes, pero son lesiones con grasa, tanto radiológicamente, por ultrasonido, como por tomografía. Vean qué feos son los teratomas. Qué horrible. Vean teratoma, cuando vean un masacote, una masa compleja en la pelvis, mi primera opción es tumor dermoide o teratoma. Hacemos tomografía y la característica del teratoma es que va a tener grasa. Puede tener líquido, pelos, todo lo que vimos en la imagen anterior, que es esta, pero la característica es que tienen grasa. Ningún otro tumor en la pelvis tiene grasa. Bueno, los liposarcomas, pero un tumor encasillado con calcificaciones y con grasa y con agua y todo, es un teratoma. Y ese hay que operarlo porque hay teratomas benignos y malignos. Y obviamente estos teratomas también se comportan heterogéneos en resonancia magnética. Hidrosalpinx, colecciones líquidas, endometriosis, son los diferenciales de masas quísticas complejas, que pueden ser de variadas formas y tamaños. Eso es la endometriosis. Recuerden que una gran masa abdominal, por rayos X no sabemos qué es hasta que le hacemos ultrasonido. El ultrasonido sí me dice si es una masa quística o sólida, la placa no. Y la tomografía también me orienta acerca de la posibilidad de que una masa sea sólida o quística como esta, que es evidentemente quística con septos, con tabiques. Aquí no la puedo clasificar como GIRADS. El GIRADS es únicamente para ultrasonidos, llamados. En tomografía no me sirve. Solo sé que es una masa quística compleja porque tiene tabiques. Si tiene tabiques, septos y refuerza, a lo mejor es maligna, pero es el patólogo a que le corresponde hacer el diagnóstico. Y vean esta inmensa masa quística, un cistadenoma de ovario, de una paciente que se operó en la clínica 7 hace ya muchos años. Pesaba 20 kilos. Es el más grande
de que haya yo tenido información. Conozco a la paciente que lo tenía y es inmenso. Bueno, chamacos, aquí la vamos a dejar. El martes vamos a ver mama y un poquito de obstetricia. Vean los videos. Si tienen dudas, me comentan y me preguntan. Y nos preparamos para el examen del jueves, que tienen que aprender a ver qué. Pues se vieron. Qué fácil. Cavidad uterina, ovarios, miomas, quistes, embarazo ectópico. Relativamente sencillo. No hay tanto problema. Es poquito lo que tienen que saber. ¿Sale? Bueno, chamacos, pues que tengan un buen fin de semana. Descansen. Voy a subir la presentación el día de mañana. ¿Sale? Muy bien, Doc. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Dale, chicos. Buenas Buenas noches. noches.